día vamos a hablar acerca del filum Arthropoda, que son estos animalitos lindos que vemos aquí, y vamos a hablar acerca de ellos, de todo lo que tenga que ver con ellos. Vamos a hablar un poquito más o menos. Taxonómica de los 1000 pies, así le llaman, y también aquí en la República Dominicana son llamados como gusanos perezosos, ya que siempre viven enrocados y durmiendo. Entonces ellos pertenecen, los 1000 pies de Diplopoda son animales pertenecientes a la clase Diplopoda, como ya dije, del filo Arthropoda, perteneciente al subfilo Myriapoda y clase Diplopoda. Está conformado por individuos con cuerpos alargados que presentan dos partes de apéndices. Las apéndices son las patitas, como vemos, en cada segmento corporal. Este fue descrito por primera vez por el zoólogo francés Henri Dupuytren en el año 1844. A pesar de que son conocidos como milpies, no hay ninguna especie que presente esa cantidad de patas. La que más presenta una cantidad son de 400 y bueno, también puede variar, pueden llegar a 700, constituyendo un gran grupo amplio y diverso que ha logrado colonizar generales. Vamos a hablar. Los organismos pertenecientes a la clase Diplopoda son eucariotas y pluricelulares. Esto quiere decir que su ADN se encuentra limitado en el núcleo celular y además posee una amplia variedad de células, cada una especializada en su función específica. Asimismo, durante su desarrollo embrionario, presenta las tres capas embrionarias, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de estas tres capas se forman los diversos tejidos y órganos que conforman al animal. Los diplopodos presentan simetría bilateral. Esto implica que si se traza una línea, digamos, imaginaria por el medio de su cuerpo, las dos partes obtenidas serán completamente iguales. Lo referente al tamaño puede alcanzar hasta los 35 centímetros de longitud y presentan en todo su cuerpo segmentos en números variables, dependiendo de la especie, claro. Además presentan una especie de exoesqueleto conformados por quitina. En algunas especies este es blando, mientras que en otras es bastante duro y resistente. Bien, vamos a hablar acerca de la morfología. Las características morfológicas que resaltan de los diplopodos es que presentan una gran cantidad de patas, como vemos en la imagen. Y pueden ser un poquito, no sé, repulsivos. Y el número de patas, extremidades, claro, es variable según la especie. Hay algunos que tienen entre 30, en tanto que hay otros que pueden anatomía externa. Igualmente, al ser miembro del filo Arthropoda, el cuerpo de estos animales se encuentra dividido en segmentos, denominados tagma. Los dos tagmas que conforman el cuerpo son la cabeza y el cuerpo. La cabeza es convexa en su parte dorsal y aplanada en su parte ventral. La cápsula que rodea el cuerpo y la cabeza del animal se prolonga en la última hacia adelante, formando una especie de labio superior que se conoce con el nombre de epistoma, el cual es blando. Bueno, igualmente presentan dos prolongaciones bastante largas y evidentes que son las antenas. Estas se encuentran segmentadas
segmentos recibe el nombre de antenómeros. Además, estos presentan las llamadas sedas sensoriales, que no son más que receptores que se encargan de recolectar y captar estímulos de diversas índoles provenientes del medio exterior. Para eso sirven estas antenitas. Algunos estudios realizados se ha determinado que tienen funciones relacionadas con la percepción de sonidos o de olores, aunque también se cree que participan en la medición de los niveles de húmedo ambiental, o sea, de la humedad ambiental, perdón. Otro de los elementos característicos en esta parte de los diplopodos es la presencia de mandíbulas. Aquí está. Que se encuentran formadas por dos estructuras, una basal llamada cardo y otra denominada natulario, que se encuentra del otro lado. Bien, vamos a hablar acerca del cuerpo. El cuerpo es de forma cilíndrica y se encuentra dividido en segmentos que se conocen con el nombre de metámetros. El número de metámetros no es constante, sino que varía de acuerdo a la especie. En este sentido, hay algunos que tienen 11 segmentos, en tanto que hay otros que pueden llegar a tener 60 segmentos. Es importante destacar que los segmentos o metámetros se encuentran fusionados de dos en dos, conformando una estructura conocida como diplosomito. La cutícula. Una de las características más relevantes de los artrópodos es la presencia de una cutícula que recubre el cuerpo del animal. Esta es una capa rígida y dura que sirve para proteger al individuo, así como también para los músculos se inserten, para que estos se inserten. La cutícula de los diplopodos es Ahora bien, cada esclérido está formado a su vez por 4 segmentos. El ventral, que es eternito, el tergito, que es dorsal, y los pleuritos, que son 2 laterales. Estamos hablando acerca de las patas. Los metámetros. No todos los segmentos o metámetros del cuerpo son iguales. El primero de ellos se conoce con el nombre de cuellum o cuello, que es este que está aquí, y no presenta apéndice. Este metámetro se encuentra curvado hacia abajo y su función es mantener la cabeza orientada hacia esa dirección. Igualmente los segmentos número 2, número 3 y número 4, que son estos hasta aquí, solo presentan un par de apéndices. A partir del quinto, que está como por aquí, segmento, todos los demás son dobles y presentan un par de apéndices. Estos son utilizados principalmente para desplazarse por el medio. En caso de los machos, estos sufren una modificación al nivel de los apéndices. En el séptimo metámetro, el objetivo de esto es contar con una estructura especializada que le permita depositar su espermatozoide en los receptáculos de la hembra. En ambos sexos, el gonóporo se localiza al nivel del tercero metámetro. El apéndice. Las apéndices no son más que las patas. Se divide en varios segmentos, como vemos aquí. La primera es la coxa, la segunda es troncante o prefemur, la tercera es femur y la tibia, que es la cuarta, y el pretarso.
o tarso, como le llaman. Asimismo, lejos de lo que se pueda pensar, las especies de milpies presentan un promedio de 35 y 40 patas. Por supuesto, hay especies que tienen mucho más patas y otras que tienen menos. En algunas especies, algunos de sus apéndices se han modificado para cumplir anatomía interna. La configuración interna de este animal es muy sencilla. El tracto digestivo es de forma cilíndrica y se extiende longitudinalmente por todo el cuerpo. Se encuentra dividido en tres partes, que es el estomodeo, mesenterón y protodeo. El estomodeo, que es la zona oral, se presenta dos pares de glándulas salivales, las cuales se encargan de depositar la saliva para que actúe sobre los alimentos o presas recién capturadas. De esta manera se da inicio al proceso de la digestión. El mesenterón es de tipo glandular. En algunas especies se encuentra dividido en buche y mollera. Por último, el protodeo, este es muy largo. En comparación con la longitud total del tracto digestivo, hacia el final presenta el sistema nervioso de los diplopodos es complejo. Se encuentra conformado por unos ganglios cerebrales, dos cordones nerviosos de posición ventral, así como también un par de ganglios nerviosos por cada metámetro. Los ganglios nerviosos se encuentran unidos a través de una fibra nerviosa que se extiende de manera transversal, formando una comisura. Asimismo, entre los ganglios cerebrales es posible identificar tres, que son el criptocerebro, que este envía sus fibras nerviosas hacia el segmento premandibular, que no cuenta con un apéndice. El deuterocerebro, este tiene neuronas cuyas funciones están relacionadas con los sentidos del gusto y del olfato. Además, coordina las funciones sensitivas de las antenas del animal. Y el protocerebro, este tiene neuronas que lo integran, tienen funciones relacionadas con el sistema endocrino, los ojos compuestos y los ocelos. En lo referente al órgano de los sentidos, los diplopodos presentan algunos receptores rudimentarios. Por ejemplo, en las antenas hay pelos táctiles, así como también algunos quimiorreceptores. Igualmente presentan ocelos y sedas sensoriales distribuidas por sistema circulatorio. El sistema circulatorio de los diplopodos es abierto. Está conformado por un corazón. Como vemos aquí, que se encuentra a todo lo largo del cuerpo del animal. En la parte cefálica se abre y comunica con toda esta área a través de una arteria cefálica. A nivel de los metámetros simples, el corazón presenta dos ostíolos. Bueno, en esta imagen no la podemos ver. En tanto que cada diplosomito presenta dos pares de ellos. Asimismo, se aprecia la presencia de arterias ventrales, las cuales llegan a un seno sistema excretor. El sistema excretor son uricotélicos. Esto quiere decir
al excretar el nitrógeno lo hacen en forma de ácido úrico. El sistema excretor está conformado por un par de tubos de Malpighi, los cuales se localizan cerca de la mitad del intestino. En añadidura, en el natroquilario se encuentran unas glándulas que tienen función. El sistema respiratorio. Como en la mayoría de los artrópodos, el sistema respiratorio de los milpies es tipo traqueal. Está conformado por una serie de tubos denominados tráqueas, los cuales se encuentran unidos o conectados a una cavidad interna del tipo saco. A su vez, esa cavidad está conectada con los llamados espiráculos, que son orificios en la superficie del animal. Esa cavidad está conectada con los espiráculos, los cuales entran y salen tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. El intercambio gaseoso ocurre en las paredes de las tráqueas. La respiración de estos organismos es de tipo traqueal, como ya dije. El sistema respiratorio de los milpies está conformado por una serie de tubos pequeños que son diámetros conocidos como tráqueas. El aire ingresa al animal a través de unos orificios llamados espiráculos, como ya he dicho, y llega a la cavidad interna y posteriormente se desplaza hacia toda la tráquea. Es con ello con los que se realiza el intercambio gaseoso. Mediante ese intercambio gaseoso, el oxígeno absorbido y llevado a cada una de las células del animal, en tanto que el dióxido de carbono los diplopódos son dioicos. Esto implica que se encuentran individuos de sexo masculino e individuos de sexo femenino. En lo referente al sistema reproductor masculino, este se encuentra formado por una masa de células que constituyen los testículos. En ocasiones, estos también pueden presentar una configuración tubular. Presentan dos conductores de eyaculación, los cuales pueden desembocar en dos lugares, a nivel del segundo par de gotas o bien en una especie de pene, localizado en posición posterior al segundo par de patas. Aquí vemos apareando, si esto es una imagen más o menos cuando ellos... Bien, por otra parte, el aparato reproductor femenino está constituido por los ovarios, que son estos que están acá, que son órganos pares. De ellos salen unos oviductos, los cuales desembocan en la vulva. Esta a su vez se abre al exterior mediante unos orificios que se localizan posteriormente al segundo par de patas. Esta es la parte femenina de la hembra, y esto es ya cuando están teniendo relaciones o se están reproduciendo, mejor dicho. Esta es la parte del varón. Este es un varón y aquí es donde está ubicado la parte reproductora, como vemos aquí. El tipo de reproducción que se aprecia en los diplopódos es la sexual. Eso implica la unión de gametos femeninos y masculinos. El tipo de fecundación varía según la especie. La que predomina es la fecundación interna dentro del cuerpo de la hembra. En los diplopódos que presentan este tipo de fecundación
El macho deposita su esperma en su gonóporo y a través de unos apéndices modificados, denominados gonópodos, lo introduce en la vulva de la hembra, donde finalmente ocurre la fusión de gametos. Los diplópodos son ovíparos, es decir, se reproducen a través de huevos. Esos son unos huevos de ellos. Luego de la fecundación, la hembra coloca los huevos que posteriormente en el sustrato, bajo la corteza de los árboles o de madera, en descomposición e incluso en nidos de materia fecal. A ellos les gusta estar donde están las aves y más o menos aquí está en un nido de materia fecal. Al cabo de un periodo de incubación de cada huevo, eclosionan las llamadas protolarvas, que son estas que están aquí, las cuales se encuentran rodeadas de una especie de membrana pupoide, como vemos. Finalmente, 3 días después, aparece la larva. Inicialmente tiene 8 metámetros, que son las patitas, lo que ya hemos explicado anteriormente, y un total de 3 pares de patas. La larva comienza a desarrollarse conforme se van sucediendo las mudas, que son estas, y va adquiriendo un mayor número de metámetros y apéndices, hasta convertirse en un individuo adulto, como vemos. Algunas curiosidades de estos animalitos bellos. En cuanto a la clase Diplopoda es bastante amplia y abarca una gran cantidad de especies que presentan diferentes requerimientos en lo referente al hábitat. De manera general, los diplópodos se encuentran distribuidos por todo el globo terráqueo, en prácticamente todos los ecosistemas. La excepción la constituyen los polos, cuyas condiciones inhóspitas hacen imposible que este grupo de animal prospere allí. Curiosamente, en los países cálidos como los que se encuentran en las regiones tropicales y cercanas a esta, los diplópodos son de mayor tamaño que los que se pueden encontrar en regiones frías de Europa y de Asia. Ahora, piedras en la hojarasca y entre las raíces de la planta. También hay especies que refieren otros tipos de ambientes, como por ejemplo el interior de los hormigueros o el nido de algunos animales como las aves. Ya les he explicado por qué, porque a través de su reproducción a ellos les gusta ese tipo de ambiente. Bien, los tipos. La clase de Diplopoda se encuentra dividida en 3 subclases, que son Arthropleuria o Arthropleuridae, que son estos animalitos que ya están extintos. Esto es más o menos una animación de cómo ellos eran en ese tiempo. Si vemos, son más gruesos y tienen más patas. Y el otro es el Chilonato, que más o menos este se da en América, y el otro es el pinicillo. Y el otro es el pinicillata, que es el normal, el que todos conocemos. Asimismo, abarca un total de
12.000 especies en tres clases Anthropleuridea, que son extintos, como ya dije, aproximadamente distribuidas en 16 órdenes, todas las 12.000 especies que existen. Por último, destacar una curiosidad que es muy relevante. En algunas especies de 1.000 pies parecen haber encontrado el eslice de la eterna juventud. Sí, así mismo. A saber, en muchas especies de estos animales, los machos adultos mueren después de la cópula, pero curiosamente, en ocasiones se produce un fenómeno que aún está en estudio, que determina que los machos sigan viviendo y sufriendo nuevas mudas. La primera muda, después de la cópula, hace que los individuos recuperen caracteres juveniles. Y después de la segunda muda, del nuevo 1.000 pies, es aún más joven, generando la capacidad de formar nuevos huevos espermatozoides que prepararán al nuevo individuo adulto para una nueva cópula. Eso sí, como si fuera la primera vez. En cuanto a la alimentación, los 1.000 pies son fundamentalmente herbívoros. Esto quiere decir que se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Asimismo, hay algunas especies que son herbívoras y por eso pueden llegar a constituir plagas de gran importancia en los cultivos agrícolas, como vemos en esta imagen. El proceso digestivo se inicia en la llamada cavidad preoral, en la que el alimento es lubricado gracias a la acción de las glándulas salivales que se encuentran allí. Posteriormente, ese bolo alimenticio, ya sometido a la acción en las enzimas salivales, continúa su trayecto por el tracto digestivo. Posteriormente es sometido a enzimas digestivas que van desintegrándolo en sus componentes. Al nivel del mesenterón es donde ocurre la absorción de los nutrientes, los cuales pasan directamente a la circulación del animal. Los 1.000 pies no son tan activos como los 100 pies. Se desplazan despacio, ya que salvo algunas especies carnívoras no tienen que capturar sus presas. Su alimento consiste en restos de materia vegetal y de animales. Aunque algunas especies comen plantas vivas, como ya he dicho, lo que ocasiona destrozos en plantaciones como la batata y la remolacha. Sus movimientos son elegantes, no serpenteantes como los 100 pies. Viven en lugares oscuros y húmedos, bajo troncos o piedras, aunque hay especies propias de las zonas áridas. Aunque cuando son hostigados suelen hacerse una bola, segregando sustancias repulsivas, tóxicas, mediante unas glándulas repugnatorias que poseen. La importancia de los mirápodos reside en que forman parte de muchas cadenas tropicales, por lo que son la fuente de energía de otros animales y por ende son parte del equilibrio ecológico. Además permiten remover la tierra para otros animales o plantas. Los mirápodos son artrópodos que llegan a parecerse mucho a los insectos, sin embargo tienen algunas diferencias.
Los mirápodos carecen de la capa seria típica de los insectos y por esta razón deben ocultarse en lugares húmedos. La gran mayoría de las especies de diplopodos viven en el suelo y tienen la facilidad de excavar. Por ello, la influencia de estos organismos en el suelo es de tipo física y química, puesto que al perforar el suelo rompen los niveles superiores, y alteran la naturaleza física del mismo. Incrementan la porosidad, la capacidad de retención de agua e incluyen en los procesos de transporte de nutrientes, a diferencia de los ciempiés que son depredadores y además que son muy feos. Los milpies son organismos fermentadores y comedores de materia vegetal, lo cual modifican mediante la digestión. Posteriormente, con la disposición de sus heces, liberan componentes nitrogenados que estimulan la acción de las bacterias, responsable oigan esto, de 99% del trabajo químico durante los procesos de descomposición de la materia vegetal. Los rangos de ingestión en esta se relacionan directamente con las densidades poblacionales y la biomasa. En el bosque, donde las densidades son altas, se ha calculado que los diplopodos son responsables del consumo de hasta 31% de la biomasa total de hojarasca producida en un año. Es indudable la importancia de estos animalitos, por lo cual debemos de cuidarlo en los distintos ecosistemas donde ellos habiten, por lo que actualmente son considerados como ingenieros de ecosistemas junto con las hormigas, coleópteros y termitas, y claro, las lombrices de tierra. La importancia médica de estos animalitos, aunque tradicionalmente a los milpies se les considera venenosos, en realidad no lo son. Los diplopodos no presentan estructura modificada, solo presentan mandibulares o de otro tipo para inyectar veneno, como ocurre con los ciempiés, que tienen el primer par de apéndices modificado en forcípulas para la inyección del veneno. Sin embargo, algunas especies de milpies poseen orificios localizados lateralmente en todos o algunos diplosegmentos denominados osóporos, por donde secretan sustancias, principalmente benzoquinonas, compuestos fenólicos, ácidos orgánicos y quinosolina, que pueden producir temporalmente manchas o irritación en la piel y en los ojos, si tienen algún contacto con ella.